Por favor, todos los que tengan la copia de la palabra de Dios, en Primera de Corintios, vamos al capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Es necesario que todos lo hagamos y lo vamos a hacer a una sola voz, a la voz de 3, 1, 2 y 3. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros, a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Como podemos ver, esta porción de la palabra nos lleva directamente a lo que es la intimidad en la pareja. Pero para tener nosotros un enfoque real de por qué el apóstol deja estas frases tan pragmáticas, tan fuertes, necesitamos conocer un poco de lo que era la sociedad de Corinto en aquellos tiempos. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, él llega al istmo que divide Grecia del norte y Grecia del sur, y crea ahí, instala ahí la iglesia de Corintio. Esta iglesia, cuando el apóstol continúa su viaje a Efeso, a Antioquía, a Gálatas, queda a cargo de un famoso orador que es Apolos. Y vemos en Hechos 18, donde que nos narra todos estos viajes del apóstol, cómo a los pocos días de haber partido de Corintio, él envía ya una carta a la iglesia, a los hermanos de Corintio, diciendo que no tengan contacto, que no tengan influencia, que no se junten con los fornicarios. Él pudo darse cuenta de que esta iglesia estaba inmersa en una sociedad en donde que existía el templo de Afrodita. Este templo, como todos los templos mundanos, tenía lo que ellos llamaban en ese tiempo las vírgenes vestales, que no eran otra cosa que prostitutas, y que ese templo estaba dedicado a satisfacer todo tipo de aberraciones sexuales. Y esto se hacía como un acto
religioso que exigía a la diosa Artemisa y que ella es la que disponía todos los medios para que todos los hombres de Corintio puedan acudir a ese templo a tener estas satisfacciones sexuales. Ahora, en el mismo contexto, nosotros podemos ver cómo ese imperio greco-romano, que siempre fue manejado por los emperadores y que cerca de 500 años y cerca de 60 emperadores, la mayor parte de estos emperadores, para ser más específico, todos menos uno, eran homosexuales. Es el último emperador Teodosio el que corrigió esta práctica y el que sancionaba inclusive con pena de muerte a las personas del mismo sexo que tenían relaciones. La sociedad greco-romana toleraba muchas de las prácticas que de alguna manera van siendo familiares para nosotros. Los hombres era muy común que tengan un amante varón. Los hombres era muy común que tengan un amante varón. La poligamia era muy bien aceptada. Nosotros podemos ver fácilmente que los casados podían disponer de una mujer para que cuide a los niños, una mujer para que cuide las ovejas, otra mujer para que se encargue del arreglo de la casa, y esto era muy bien tolerado, era muy bien visto por la sociedad. Es verdad que los romanos crearon ciertas leyes y ciertos reglamentos, pero en general la sociedad miraba y toleraba todas estas prácticas. El divorcio era algo común en esta sociedad. En promedio un romano se divorciaba unas 20 veces y eso era tolerado. Eso no daba ningún problema en la sociedad. Y entonces vemos cómo Pablo veía esa iglesia que él había fundado inmersa dentro de esta sociedad y veía cómo inclusive dentro de la iglesia ya había ciertos signos de que esta influencia de afuera iba penetrando en la iglesia. Y son miembros de la iglesia que le escriben a Pablo para que les dé claridad cómo van a manejar ellos eso en la iglesia. Tenemos que tomar en cuenta que en esta misma época, que es la época de los grandes pensadores y filósofos romanos, se destaca dos grandes corrientes. Por eso se habla de ese dualismo greco-romano. La una corriente que es el ascetismo, en donde que los hombres anhelaban y enfocaban toda su vida a alcanzar ese nivel de espiritualidad a cambio de alejarse de todas las comodidades y las necesidades en el mundo. Entonces ellos se alejaban de todo tipo de placeres, de la comida, del vestido, absolutamente de todo lo que les podía dar la sociedad para tener ese nivel de espiritualidad. Y la otra corriente que es dada por Epicurio, que trata de alcanzar ese máximo nivel en la sensación de los placeres.
Ellos tratan de perder ese temor a Dios, ese temor a todas las condiciones o condicionamientos de los hombres a través de dar rienda suelta a todos los placeres. Y en medio de estas dos corrientes vemos cómo de alguna manera influencia a la iglesia de Corintio. Y por eso es que esta primera pregunta y esta primera respuesta que nos va dando en el primer versículo el apóstol, dice que en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Era porque este era un término que fácilmente podría entender la iglesia de Corinto. Ellos podían, el hombre y dentro de la iglesia debemos alcanzar un nivel espiritual, pero no un nivel espiritual enfocado en estas corrientes filosóficas, sino en la forma como el apóstol va encaminando los siguientes versículos de una forma escatológica hasta llevarnos al reino de Dios. En este mundo romano, la esposa era un objeto sexual, era una propiedad, tenía un nivel limitado y muy limitado en cuanto a derechos. El sexo dentro del hogar era una situación muy secundaria, porque para eso los hombres tenían este templo de Afrodita, donde que podían ir a tener todo tipo de satisfacción sexual. Inclusive el día de hoy, en Israel los beduinos tienen esta misma modalidad de tener una mujer para la casa, una mujer para el cuidado de las ovejas, una mujer que les acompaña a los negocios, y tienen estas funciones, y hasta el día de hoy eso es una costumbre y es algo que nosotros podemos ver en videos, y es una práctica que fue legada desde estos primeros siglos de la era cristiana. Y entonces, en esta porción de la palabra, vemos cómo del versículo 1 al 5, el apóstol Pablo nos está hablando del don del matrimonio para la satisfacción sexual y el don de la continencia para el celibato desde el versículo 6 hasta el 9. Vamos a desarrollar esta porción de la palabra. La preocupación de Pablo es justamente enfocarse cómo para el individuo en aquellos tiempos y específicamente en esta ciudad, en Corinto, cómo llevarle a este creyente en una vida que esté enfocada en el reino de Dios. Y esto no es una tarea fácil, porque desde cuando el apóstol se dirige a la iglesia de Corinto, él está hablando de la iglesia de Dios, de los santificados y de los llamados a ser santos. Y es para ellos este mensaje y estas explicaciones que Pablo está analizando en esta porción de la palabra. ¿Qué tiene de relación todo este enfoque que hemos hecho de la sociedad greco-romana, de sus costumbres, de la tolerancia a todas estas prácticas y de las palabras del apóstol a esta iglesia? ¿Qué relación tiene el utilizar esta porción de la palabra para nosotros en el día de hoy? ¿Acaso nuestra sociedad no deja ver todos estos signos que caracterizaban a la sociedad greco-romana?
¿Acaso no existe tanta facilidad para la fornicación, para la prostitución y para todos los deleites humanos aquí en nuestra ciudad, aquí en nuestras narices y muchas veces en nuestros hogares? Entonces este no es un mensaje para la iglesia de Corinto. Este es un mensaje para nuestra iglesia, para nuestras familias. Y Dios en su revelación nos va a llevar a renovar esa forma de relacionarnos dentro de la pareja. ¿Cómo santificar el matrimonio? El verdadero significado de la intimidad de las relaciones dentro del matrimonio. Nosotros tenemos que tener una familia santa para que exista una iglesia santa. Y Pablo empieza diciendo aquí, sería bueno no meterse con una mujer, no tocar a una mujer, no tener relaciones con una mujer. Si nosotros creemos esto sin tener el contexto, fácilmente podemos pensar y malinterpretar, como muchos lo hacen, que realmente el celibato le da a la persona un nivel superior de espiritualidad. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Él está enfocando este tema justamente porque él se ve abocado a este pecado de la fornicación, a este pecado que la sociedad le pone al alcance de todo creyente. No deja Pablo en ninguna manera al matrimonio como un segundo lugar o como un reemplazo de menor valor, todo lo contrario. Pablo en los versículos anteriores ha venido dejando muy claro que el matrimonio es la razón de ser, la institución fundada por Dios, y que es ese estado honroso que de por sí mismo le puede llevar a la salvación. Entonces, Pablo en el capítulo anterior dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Ignoráis acaso que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y ese es el gran pecado, y ese es el gran problema que tenía esta iglesia y que tenía todos estos creyentes que estaban inmersos en esta sociedad. Pero cuando nosotros estamos apenas en esta introducción que hace Pablo de que bueno fuera al hombre no pecar, no tocar mujer, nosotros estaremos pensando que esta es una situación que todos pueden soportar. ¿Acaso nosotros no somos conscientes de esa necesidad que Dios puso en nosotros de la sexualidad? Eso no es una cosa que venga exclusivamente de nuestro pecado. Es una necesidad puesta por Dios, pero Dios no le dejó suelta, no lo dejó sin un marco, sin un lugar, sin una forma donde que debe llevarse a efecto esa sexualidad. Dios dejó el matrimonio
para que en ese marco y en ese lugar se den esas relaciones de pareja. Pablo recuerda que el matrimonio sea honroso a todos y el hecho sin mancha, mas a los fornicarios, a los adúlteros, Dios los juzgará. Pablo estaba elevando el matrimonio a su posición más alta. Él les decía toda esa connotación desde el punto de vista de la palabra de Dios que tiene la fornicación o el adulterio. Y aunque hay muchos grupos femeninos que hablan que el apóstol era machista, en estos versículos vamos a ver cómo Pablo, en medio de esta sociedad en donde que la mujer no tenía ningún valor, es Pablo quien eleva a la mujer y le pone en su justo lugar, compañera idónea del hombre. Cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio varón. Es Pablo quien posiciona a la mujer en igualdad con el hombre. Y en medio de una sociedad en donde que realmente la mujer era una esclava. Y es Pablo el que hace esto. Ahora desde el punto de vista biológico podemos hablar biológicamente, materialmente, orgánicamente. ¿Cuáles son las necesidades que dominan o determinan la supervivencia del hombre? Lo primero que nos pensamos, necesitamos nosotros en cuestión de segundos aire, oxígeno para poder vivir. Si tenemos oxígeno, en cuestión de horas vamos a tener esa necesidad de agua, por eso es el líquido vital. Y cuando pasan las horas, en cuestión de días, aparece esa necesidad de alimentos. Y necesitamos nosotros la comida. Y en cuarto lugar, tenemos esta necesidad sexual. Y esta necesidad sexual no fue dada exclusivamente para que cumplamos con ese mandato en Génesis de multiplicarnos, de reproducirnos. Vamos a ver en los siguientes versículos cómo esta necesidad sexual va dentro de su marco a tener también un papel tan importante y que es un regalo de Dios. En el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Vemos cómo Dios no solo establece el matrimonio como un regalo, sino que Él dispone que dentro del matrimonio se disfrute de esas relaciones. Y en el contexto aquí vemos que esto es un débito, esto es una deuda, esto es algo que debe cumplirse, que debe pagarse. Y aquí no hay limitaciones. Si el hombre tiene necesidad de tener una intimidad sexual con la mujer no puede negarse.
Estoy hablando dentro del marco del matrimonio. Aquí lo dice muy claramente, cumpla. Es un imperativo. El no hacerlo es un pecado. El no tener relaciones sexuales dentro del matrimonio es un pecado. El negarse a tener relaciones sexuales dentro del matrimonio es un pecado. Y a nuestra mente viene, y cuando los pastores se ven abocados a la consejería, vienen hombres a quejarse que la mujer ya no quiere saber nada. Al igual la mujer se queja de que el hombre quiere cada rato. La palabra dice, cumpla con su deber. Y más adelante va a reforzar este cumplimiento cuando habla de que la mujer no es una persona diferente y el hombre es una persona diferente dentro del matrimonio, sino que los dos son una sola carne. Y nadie puede afectarse a sí mismo. Nadie puede causar daño a sí mismo. Pero obviamente cuando nosotros en la vida práctica tenemos estos problemas, y que Pablo aquí nos está diciendo que debemos cumplir con esta necesidad, obviamente que hay características y hay circunstancias que van a poner la diferencia en lo que es una relación sexual dentro del matrimonio, en donde que la palabra de Dios manda al esposo, amad a vuestras esposas, y a la esposa le pide que respete a su esposo. Cuando Dios está dando este mandato para llegar a estas relaciones, hay un medio. ¿Cuál es el medio? El amor. Solo por amor uno puede entregarse ciegamente. Solo por amor uno puede permitir que el otro tenga derecho en uno. Ese es el medio, pero ese es un medio que Dios puso en el matrimonio. Y en esta parte debemos reconocer que los hombres somos egoístas. Muchas veces los hombres buscamos solo satisfacer esta necesidad, y aquí tuvimos una excelente predicación para los matrimonios, en donde que se hablaba de qué era o qué efecto tenía la pornografía en las personas que eran adictas a estos medios. En que luego de uno mirar pornografía, toma las relaciones sexuales como un objeto sexual a la pareja y no importa nada más que satisfacerse. Pero Pablo aquí está poniendo en un equilibrio, porque la responsabilidad no cae solo sobre la mujer, la responsabilidad cae en el varón. Y así como el hombre exige tener una satisfacción en una intimidad sexual con la mujer también necesita sentir esa satisfacción. Y ahí es donde que el hombre tiene que dar más, donde que el hombre realmente tiene que demostrar ese amor
por la mujer. En el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ese equilibrio que pone Pablo y esa habilidad para balancear correctamente las relaciones dentro del hogar. ¿Qué diremos si estas relaciones, si esta intimidad combinada con esa inteligencia y esa astucia femenina va a ser utilizada como una herramienta para conseguir ciertas cosas? Entonces la mujer sabe que el hombre tiene esta necesidad y que esta necesidad en el hombre es mayor. Y ojalá podamos ver por qué es mayor. Y entonces, como yo sé que él tiene esta necesidad, y como yo sé que él me hizo esto, yo no le voy a satisfacer y de esa forma le voy a castigar. Y eso pasa en los hogares. Y eso pasa en hogares de creyentes. Entonces estas relaciones son utilizadas como una herramienta para castigar a la pareja. O estas relaciones son utilizadas para alcanzar o conseguir algo. Quiero que me compre algo, quiero tener tal cosa. Entonces yo le voy a tener contento a mi esposo para alcanzar eso. Y eso pasa en los hogares. Y si vamos más allá, hay ocasiones en las que se utiliza las relaciones a cambio de algo. Y ahí estamos bajando esto a nivel de prostitución. ¿Qué es lo que diferencia una relación sexual con ese panorama que nos da la palabra de Dios a una relación con una prostituta? En la relación que nos da la palabra de Dios, el medio es el amor. Así como Cristo amó a la iglesia, así amen los hombres a las mujeres. En la relación con una prostituta, ¿cuál es el medio? Un pago. Es dinero. Es a cambio de algo. Y entonces en el versículo 5, Pablo nos pone una excepción a esta regla que veníamos viendo, que la mujer dentro del matrimonio no puede negarse a tener relaciones sexuales. Y el hombre, si la mujer quiere tener relaciones, no puede negarse. Negarse es pecado. ¿Cuál es la excepción? Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces en este versículo estamos resaltando tres motivos o causas para suspender las relaciones sexuales. Primera característica, tiene que ser de mutuo acuerdo. No puede decir la mujer,
yo voy a orar por mi mamá, voy a hacer, como dicen los católicos, una novena y entonces contigo nada. No, tiene que ser de mutuo acuerdo. Tienen que estar de acuerdo los dos. Primera directriz que se da en este versículo. Tienen que estar de acuerdo. Es de mutuo acuerdo. ¿Para qué se va a suspender las relaciones sexuales? Para buscar un bien espiritual. Y todos nos preguntamos, y podemos, unos más, otros menos, recordar todas las aflicciones, todos los conflictos, todos los problemas que hay en nuestros hogares. ¿Acaso eso no amerita tener un tiempo visto en forma paralela, como se hace el ayuno para alcanzar algo espiritual, acompañarlo en forma paralela, la abstinencia sexual para dedicarse a algo espiritual? Tiene que ser de mutuo acuerdo. Y si es de mutuo acuerdo, los dos tienen que estar dedicados a la oración. Tienen que estar dedicados a esa entrega espiritual con Dios. Y ese tiempo tiene que ser limitado, no puede ser indefinido. Tienen que volver pronto a la intimidad sexual. ¿Y por qué esa recomendación? A causa de la incontinencia, a causa de la fornicación, a causa de las tentaciones que tenemos en todo lado y en todo momento. En la oficina, en el trabajo, en el metro, en el bus, en todo momento está ahí. Yo suelo pensar, y en ese error que tenemos los humanos de juzgar, yo suelo pensar que realmente acá en Colombia, en estos tiempos modernos, no debería haber violadores. Porque las relaciones sexuales no es un problema conseguirlo, es lo más fácil. Es más, tenemos que huir de esas posibilidades. Pero cuando hablamos de esta intimidad sexual, inclusive dentro de los creyentes, dentro de los cristianos, siempre tenemos una forma de pensar y de actuar, un recelo, tenemos una connotación de pecado en todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales. Y dentro de las iglesias cristianas hay muchas personas que en el día de la cena no cenan porque en la noche tuvieron relaciones con su esposo. Eso no es pecado. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio no es pecado. Las relaciones sexuales en los seres humanos es un don dado por Dios y es una fuerza muy poderosa, es una fuerza muy poderosa. El domingo aquí se habló acerca de la educación sexual a los niños, a los adolescentes. Vemos cómo la Organización Mundial de la Salud gasta billones de dólares en educación sexual para bajar los índices de niñas o adolescentes
que a su corta edad ya están embarazadas, y el peor azote, niñas de 12, 13 años en sus primeras relaciones con embarazo y con SIDA. ¿Será que todos esos billones han logrado bajar esos índices, esas tasas? ¿Será que la educación sexual dada en colegios y escuelas está dirigida realmente a combatir eso? ¿O todo lo contrario? Ahora se hacen dibujos, se hacen videos, tienen todo tipo de maniquís y de instructoras para enseñarlas en qué consisten esas relaciones sexuales y que en eso no hay nada de malo. Falta esa enseñanza de que no hay nada de malo dentro del matrimonio. Pero si no se dice eso, entonces no hay nada de malo. Y esta semana tuvimos una niña de 13 años, primera relación, embarazada y con SIDA. No hay nada de malo. No hay nada de malo. Todo el mundo lo hace. Llegar a los 15, 16 años sin haber tenido una relación, ya lo ven raro. Esa es la sociedad. Y esta palabra de Dios no es solo para la iglesia de Corinto, es para nosotros. La educación sexual enseña y combate que por este tipo de cosas no se vaya a dañar la autoestima de los niños y de los adolescentes. Y a cambio de no dañar la autoestima de los niños y los adolescentes, se les da todo un abanico de libertad para todo este tipo de pecados. Y el autocontrol, que en pocas partes se habla del autocontrol, de la autodeterminación del ser humano, una autodeterminación que no tiene un patrón, un ejemplo claro en nuestra sociedad, porque aquí vemos de todo. Entonces, ¿cuál es la verdadera autodeterminación? ¿Cuál es la libertad de religiones que se firmó recientemente en Colombia? Si no se permite tener una instrucción desde la palabra de Dios y solo tenemos las terapias y toda la enseñanza que se da a niños y jóvenes. Y yo sí creo en el autocontrol. Pero ese autocontrol no viene de la psicología. Ese autocontrol no viene de la autoestima. El autocontrol viene del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese es el control. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, no tenemos control. Si nuestra vida no está guiada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, no hay control y fácilmente podemos caer en las tentaciones. Y empezamos aquí con el versículo 6. Y con el versículo 6 empezamos a hablar del celibato, el don del celibato. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento.
es bueno esa aclaración que nos hace Pablo. Lo que os digo es una concesión, no un mandato, porque el mandato ya fue dado. El mandato ya fue dado. La directriz que nos dejó Dios es un hombre con una mujer unirse y ser uno solo. Entonces esto no puede ser un mandato, es una concesión, es una recomendación que Pablo hace. Y esta recomendación la hace tomando en consideración lo que sigue. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Tenemos que considerar, no todas las personas, aquí cuando estamos hablando de dones, no estamos hablando de los dones de Romanos 12, de Primera de Corintios 12 y de Efesios 4, que habla de los dones. Aquí el don está hablando más como un carácter. Entonces, si yo no tengo el carácter para mantenerme sin relaciones sexuales, siendo soltero, pues la respuesta está contemplada en la palabra de Dios. El don que Dios le dio a usted es casarse. Pero si usted está seguro que tiene ese don, ese carácter para dominar esa fuerza, ese fuego de pasión que hay en cada uno hacia las relaciones sexuales, Dios le dio a usted el don del celibato. ¿Y cuál hace la diferencia o qué hace la diferencia? Pablo lo deja escrito. Los hombres solteros, y eso lo vemos todo el tiempo, los hombres solteros van a tener todo el tiempo para dedicarse a servirle a Dios, a leer la palabra de Dios, a instruirse, a prepararse, a hacer todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Pero los casados tenemos que estar ocupados en cumplir con el trabajo para llevar el sustento al hogar, en cumplir con esa responsabilidad dentro del hogar, y entonces el tiempo ya es más limitado para nosotros. Pero lo maravilloso y la habilidad y la genialidad del apóstol es cómo él enfoca tanto el uno como el otro, que estos regalos, estos dones que Dios nos da, sea dentro del matrimonio o sea en el celibato, ambos tienen una sola finalidad: glorificar a Dios. Desde el matrimonio todos podemos dar gloria a Dios, y desde el celibato pueden glorificar a Dios. Y aún más, nos deja ver que estos dones, que estos regalos que nos da Dios, no es mérito de nosotros, son regalos de Dios. Y Dios nos permite estos regalos para disfrutarlos y para glorificarle a Él. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Todo esto Él está hablando en relación y en el contexto de lo que nosotros podemos ver en el versículo 28 del mismo capítulo de Primera de Corintios 7. En la parte B dice: pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Es con ese enfoque que Pablo hace todas estas recomendaciones. En el versículo 26 dice: tengo pues esto por bueno,
a causa de la necesidad que apremia. ¿Cuál era la necesidad que apremiaba en ese tiempo? Todo el pecado que había en Corintio, toda la fornicación, todo el adulterio que había en Corintio. Había persecución para los cristianos y encima había una hambruna. Eso es lo que apremiaba y eso es lo que le hacía a Pablo hacer estas recomendaciones. Entonces no había tiempo para que las viudas se casen y tengan familia, porque eso ya lo dijo. Es bueno que se casen y tengan hijos y tengan una familia. Él lo dejó dicho en primera de Tito 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Él ya lo dijo. Pero ¿por qué hace esta recomendación y este consejo que da aquí el apóstol Pablo? Por la situación que apremia. Esa es la motivación que había y por eso es que dirige esta carta. ¿Qué beneficio puede haber dentro del matrimonio? Podemos decir tranquilamente que esa fuerza, esa pasión de las relaciones sexuales está bajo control. Está bajo control. Y eso ya es ganancia. Eso es mucha ganancia. Finalmente, Pablo nos hace ver que todas estas situaciones, esta necesidad sexual, el alimentarse, el vestirse, el disfrutar en la alimentación y en todo, son cosas de un mundo temporal. Y cuando él habla de que son cosas de un mundo temporal, vuelve a lo que habíamos dicho en un inicio. Escatológicamente, Pablo habla de todo esto en forma franca, directa, contundente, siempre con la idea del reino de Dios. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? ¿Qué es lo que más deja ver el apóstol en esta porción de la palabra? ¿Y qué recomendación nosotros podríamos hacer? Que la elección que debe tomarse de acuerdo con lo que sea mejor para la salvación y no de acuerdo con ventajas o motivaciones o caprichos humanos o mundanos o sociales. El matrimonio no es un mandato de la iglesia. El celibato no es un mandato de la iglesia. Las dos cosas están contempladas en la palabra de Dios con ese único objetivo de glorificar a Dios. Y cada uno, para el camino que tome, debe estar seguro que no tiene ninguna de estas motivaciones del mundo para decidir por uno o por otro camino. Finalmente, ¿a qué nos lleva a los que hemos elegido el matrimonio? Amor a una persona, entregarse a una persona y disfrutar de esa persona. Dios nos da ese regalo. Dios permitió el matrimonio para eso. ¿Qué aplicación podríamos hacer?
En esta iglesia, Dios no produce, no provoca coincidencias, son diosidencias. El pastor Sergio está tratando todo lo que es cantar de los cantares, en donde que sublimiza todas esas relaciones dentro del matrimonio. Y esa es la mejor aplicación. Ojalá todos los hombres esposos en esta iglesia pudiéramos decir: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Y que las mujeres pudieran decir: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento.